Salvador Amore es actor, director, docente, investigador y autor teatral. Estudió con Raúl Serrano y, avalado por Ernesto Sábato, ganó una beca para estudiar en la Universidad Nacional de Bucarest, las carreras de actuación y dirección teatral. Realizó un doctorado y se recibió con el título de Master in Arts of Acting. Realizó viajes de intercambio cultural en Medio Oriente, Asia y Europa. Asistió a Peter Brook en un workshop teatral en París. Fundó teatros independientes y grupos teatrales en todo el territorio nacional, y también dictó seminarios y talleres en Argentina, España, Uruguay, Francia, Rumania, Suecia y Cuba. Hace más de 10 años que trabaja en la Escuela de Teatro de Buenos Aires y hace más de 40 años que trabaja en colaboración con el maestro Raúl Serrano en el desarrollo de una pedagogía actoral. Tradujo obras de Roberto Arlt y de Ernesto Sábato al rumano y al francés, y obras clásicas del rumano al español. Ha dirigido más de 40 espectáculos en Argentina y en el exterior, y también es autor de múltiples obras de teatro, entre las que destacan Sacrificio y Naufragantes Nocturnos, estrenadas tanto en Argentina como en Rumania. Vamos a conocerlo un poco más. Bueno, Salvador, bienvenido, gracias por estar acá. Es un placer contar con tu presencia. El agradecido soy yo, la verdad. Es muy lindo estar con vos, hablar de las cosas que nos gusta y quizás de eso aportar algo a la confusión general, como se decía. Bueno, hoy nos reunimos para hablar un poco sobre teatro y más específicamente sobre dirección teatral. A mí, por ejemplo, como actriz me gustaría mucho escuchar acerca de cuál es tu visión, qué es para vos la dirección teatral. Es muy interesante la pregunta porque me das la oportunidad de aportar una visión más práctica, menos romántica, más concreta. Siempre, en general, cuando se habla o se piensa de los artistas, es siempre de algo colgado, algo que no tiene los pies en la tierra. De algo bohemio. Sí, y puede ser que todos esos condimentos sean ciertos, ¿no? La bohemia existe, la imaginación vuela, pero cuando hablamos de ejercer el hecho, en el caso de la dirección teatral, se está hablando de un oficio. Un oficio con el cual, como todo oficio, cuando se lo maneja con habilidad, con destreza, puede llegar a conseguir que lo que hace sea un hecho artístico, sea creativo. Como una alquimia, incluso. Es posible, pero no es que necesariamente es un artista, un creador. A eso hay que arribar, hay que llegar a conseguirlo. Y si no se lo consigue, no es poca cosa manejar bien el oficio. Como todo oficio, tiene una disciplina, tiene una entrega, tiene un ir conociendo, aprendiendo y mejorando en base a determinados preceptos no muy bien establecidos. No son científicos, son pareceres, pareceres estadísticos. Se cuenta que tradicionalmente se hace así. Estoy siempre, y no estoy pensando en la dirección teatral, estoy pensando en cualquier oficio. Siempre hay alguien que te heredas una cierta cantidad de habilidades. Como un trabajo de un artesano. Es un artesano. Si no pasamos por el hecho artesanal, difícilmente lleguemos al hecho artístico. Puede ocurrir. Lo serendípico, la serendipia, esa cosa que buscando una cosa uno encuentra otra y casualmente genera una obra de arte. Porque ahí ya nos metemos en un tema más difícil, ¿qué es una obra de arte? ¿Quién la legitima? ¿Qué época? ¿Qué momento histórico? ¿Qué sociedad? No es siempre una obra de arte para siempre y en cualquier lugar y de cualquier manera. Pero bueno, esto es un tema más complejo. Vamos a lo que convencionalmente todos entendemos que es un hecho artístico, un hecho creativo. En la base está
una serie de conocimientos rudimentarios, casi molestos, pero que hacen al hecho concreto del trabajo, en el caso de la dirección teatral, del director teatral. Y más o menos, ¿cuáles son esos conocimientos? Más que los conocimientos, te voy a decir las tareas que debe encarar el director teatral. Y de esas tareas se desprenderán qué conocimientos tiene que previamente tener y otros ir adquiriendo mientras que practica el acercamiento al oficio. La base fundamental del director es establecer una determinada cantidad de relaciones, sostener y vincular esas relaciones entre sí, considerando de esta manera una trama, que no se entorpezca esas relaciones, sino que por el contrario, se constituyan unas a las otras como elementos de una estructura. Esa estructura dinámica que funciona es la obra que se pone en escena. Es, si se quiere, lo que sostiene la posibilidad de una obra de arte. Porque el director, digo para ahuyentar viejas herencias, no es simplemente una toma de posición estética, no es explicar poéticas o formas o especulaciones filosóficas, conjeturas de líneas estéticas. Todo eso está bien. Todo eso es una parte. Es una parte importantísima, conceptual. Yo no voy a negar el enorme peso intelectual que tiene el trabajo del director. La visión, ¿no? La visión, o sea, una perspectiva. Exacto. Que puede estar más justificada por cualquier línea de pensamiento que haya adquirido o que se haya encontrado o que haya elaborado, pero eso debe estar sostenido por un bajarlo a la práctica, por un ¿no? trabajo práctico que es generalmente del que menos se habla. O sea, se pasa directamente a conceptos que son interesantes, discutibles, pero muy respetuosos, pero se desestima el trabajo rudimentario que tiene que saber hacer el director y que es la base con la que construye la puesta en escena, el poner en pie en forma viva, metafórica, poética, una obra. Sí, el esqueleto que sostiene lo que va a aparecer después, ¿no? Sí. Que es un trabajo básico del cual se habla poco. Es cierto, Así es. muy cierto. ¿Vos creés que, por ejemplo, un actor podría convertirse en director? Poder puede. Yo diría al revés. Es muy importante que un director haya sido actor, aunque sea malo, un mal actor. Un mal actor que generalmente ocurre que es mal actor porque no se concentra, porque el actor adquiere esa habilidad de concentrarse, de aislarse en un determinado punto, en una determinada función, cuando está en escena, relacionado con la problemática de su personaje, el conflicto, tener en cuenta las indicaciones que ha recibido del director, la letra del autor, el estilo, está concentrado en eso. Cuando ese actor abre, bueno, entiende que está pasando también en escena y se adecua y puede gambetear alguna cosa que no ha sido puesta con precisión, pero cuando sigue abriendo y también se da cuenta que no entró la luz y que falta el toque musical y que el compañero se retrasó mucho y que la escena no está teniendo el ritmo que tiene que tener, ese actor seguramente no está dando el mejor resultado. Es hora de preguntarse, ¿no seré un director en potencia? Es lo que más o menos nos ha pasado a muchos. ¿A vos te pasó? Me pasaba.
Yo no sé si del todo, porque como actor yo volví a actuar después de la dirección y me entregaba muy bien a la dirección. Lo que creo es que no me resultaba tan placentero, ya le había tomado el gusto a algo que no sé si yo lo había elegido. Creo que la dirección me eligió a mí por experiencias y por Por cosas una necesidad que apareció. pues claro, fueron apareciendo. Entonces, es lo mismo que la docencia. O sea, la docencia nunca la determiné yo, sino que fue el medio, las circunstancias que me determinaron como tal. Al punto tal que en el trabajo de la dirección fui, por eso esta cuestión entre la docencia y la dirección han hecho adentro mío cierto amalgama o cierta interconexión, por la que empecé hace ya tiempo, hará unos 10 años, a formar grupos que les interesaba la dirección. Porque en general muchos venían de lugares, de estudiar incluso con maestros a los cuales yo les tenía mucho respeto, pero el estudio de la dirección constaba en escuchar experiencias muy ricas y establecer conexiones conceptuales entre una cosa y otra, pero no manejaban la práctica. Claro. O sea, lo que... Queda en lo anecdótico, ¿no? Claro, quedaba en un montón de ganas, de cosas, de probar. Y fue ahí donde yo recordé cómo me enseñaban a mí dirección. O sea, yo tenía un maestro director que guiaba, o sea, era el tutor de la dirección que yo realizaba. O sea, me asignaban tal trabajo Él te supervisaba. y él te supervisaba. No solo el resultado, sino más bien el mecanismo que estaba. Primero revisaba qué pretendía yo en relación al autor y al texto. Bueno, no criticando si lo que yo pensaba estaba bien o no, sino que trabajaba de estructurar, de que tuviese una coherencia, que tuviera un sentido. Bien, ¿cómo llevamos ese sentido a la escena? ¿Cómo empezaba yo a trabajar con el actor? ¿Cómo le planteaba al actor lo que yo quería? Porque no es una cuestión, yo quiero esto y hacerlo. Claro, no. Siempre daba, o sea, el ejemplo que pongo es la relación entre el arquitecto y el albañil. O sea, el albañil es el que va a construir las paredes. Va a ser él parte de las paredes. Yo digo, no, yo quiero una iglesia. Y, sí, una iglesia, pero acá hay que empezar un cimiento, no tenemos que embarrar y como arquitecto tengo que venir a ponerme como maestro mayor de obra, decir, Claro. esperá, te mido acá, Y ahí hacemos hay el que pozo conocer, acá. ¿no? Aquí hay que conocer, porque con decir que vamos a hacer una iglesia, si va a ser estilo gótico o lo que... Sí, pero acá hay que empezar primero a hacer una pared y que esté derecha y que las columnas estén y después vemos si eso una cárcel, un hospital, una iglesia, ahí vamos viendo el estilo. Luego aprender a relacionarse con eso que uno genera. Porque eso no es una casa, no son paredes, es una cosa viva Claro. que nos va modificando como directores. Y el sentido que le queríamos dar se puede torcer, pero no mucho, pero sí cuánto. Este manejo subjetivo va haciendo adquirir una elasticidad en la conducta, una amplitud, un saber contener, un saber dosificar, una serie de cuestiones funcionales que entrarían dentro de lo que es el manejo psicológico de la cuestión, pero sin un trabajo psicológico de manual. Es manejar cuánto, qué, cuándo, o sea, encontrar la oportunidad, cuándo se pone una cosa, cuándo ocurre otra, porque además puede haber, de parte mía, cuando trabajo con alguien, bueno, hay una serie de, vamos a decir, consejos. Yo aconsejo que empecemos por acá. Pero se puede empezar por muchos lugares. Se puede hacer de muchas maneras. Lo que no se puede hacer es de cualquier manera. Yo más bien estoy siempre tratando de decir que por dónde no es. Por dónde es, encontrémoslo porque, por supuesto, es un acto creativo. Pero
evitarle esos callejones sin salida, esas cosas que lo llevan a la frustración. Al actor. Al director en función de su obra, ya sea en su relación con el texto, con el autor, en su relación con el actor, luego en su relación con el escenógrafo, si hay, o el que ambienta el espacio, su relación con las luces, con el sonido, su relación con el público, o sea, hay un público, ¿a cuál público voy? O sea, acá hay temas de conocimiento sociológico, antropológico. No lo sé, yo no estoy recomendando que para ser director hay que estudiarse un tratado de sociología, de psicología, de antropología, no es así. Lo que sí es cierto es que cuando me preguntan qué hay que estudiar para ser director, y qué sé yo, de todo. O sea, ¿qué me conviene leer? Y que se agarra la enciclopedia británica de la A hasta la Z, estudia todo, porque total, todo te puede servir. Ahora, En algún momento lo vas a usar. en algún momento puede aparecer, pero eso no es el mejor consejo que se le puede dar a alguien. Pero no lo digo gratuitamente. ¿Por qué? Porque como el director lo que hace es crear mundos, imagínate mi trabajo, ¿no? O sea, tenés que conocer. Enseñarles a los que crean mundos, o sea, los que crean mundos son dioses, o sea, enseñarle a ser Dios a la gente es muy ambicioso, me parece que no hay que tomarlo como tal. Yo creo que es mejor decirle, miren, hay para mí una serie de relaciones, de vínculos a los cuales hay que estar atento. Y eso tiene que ver con el oficio. Con lo que Y vos eso planteás. es manejar el oficio. No es que sos psicólogo, no sos sociólogo, no sos antropólogo, no sos filósofo, no sos esteta. ¿Qué sos? Director de teatro. ¿Qué es? Alguien que toma tradicionalmente, después podemos aclarar por qué digo eso, tradicionalmente un papel escrito, medianamente siempre escrito de una manera que podría ser de otra forma, pero tradicionalmente se sigue que la escritura teatral es una persona que piensa una situación, unos caracteres, unos personajes, una historia, una trama, una serie de valores poéticos, pero está condenado a escribirlo una palabrita al lado de la otra en forma de diálogo. Podría escribirse de otra manera el teatro. De hecho, hay algunos otros tipos de escrituras teatrales, pero tradicionalmente se usa esa. Yo no digo que haya que seguir haciéndolo así, y tampoco estoy diciendo no hay que hacerlo más así. Digo, doy esta salvedad. ¿Por qué? Porque no es algo que tiene que quedar siempre así. Pero claramente, en general, se le da un texto dramático, son diálogos. ¿Y qué tiene que hacer el director? Eso se relaciona con ese texto, escrito en forma yuxtapuesta, una cosita al lado de la otra, y le tiene que dar tridimensión, vida, ponerlo en pie. Todo esto que estaba dicho una cosa tras la otra, de repente aparece en forma unísona, compleja, concreta y viva. Con lo cual ahí hay cosas que el texto dice, pero sobran porque ya están puestas, y si sobran entonces tendrá que cumplir una función de otra característica. Y además, para que esto se ponga en pie, hay que hablar es una forma de decir, hay que tratar con un actor, lidiar con dos actores, con muchos actores, con escenógrafos, plásticos, o no, pero en todo caso, con vestuaristas, maquillaje, luces, sonidos. Hay un conjunto de gente, y entre los cuales se destaca alguien que para mí es de una importancia fundamental. Porque si yo comparé que es un arquitecto, el director, el maestro mayor de obras, que es el asistente de dirección, que en realidad no es que asiste al director, asiste al espectáculo. Y que en general, tradicionalmente también,
No en el teatro comercial. El teatro comercial es un empleo más, cumple una serie De roles, de tareas funciones, definidas. tareas definidas. Pero estamos hablando del teatro que hacemos, el teatro de arte, el teatro independiente, el teatro que se hace por grupos, y se empiezan a generar roles que, bueno, a ver, vos vas Sí. a ser asistente, sí, bueno, ¿querés? Sí, no. El asistente dice, no, pero yo no voy a ir a comprar la factura y a ceba mate. No, el asistente que es tomado para eso es un desperdicio, porque el asistente en realidad dirige al director. Es como vos ayer dijiste tal cosa, ahora estamos haciendo esto otro. Ah, tenés razón. Le recuerda al director permanentemente por dónde íbamos, porque de esa manera el director se siente liberado a trabajar con lo que está pasando y a veces contradice indicaciones anteriores en pos de lo que está consiguiendo ahora y logrando ahora. También es el que recoge lo que ocurrió Claro. y le explica, acordate, al actor, mirá que esto pasó así, vos acordate que hiciste eso, porque el director no se va a acordar cómo lo logró el actor. Estamos hablando de una apuesta de 7, 10, 8 personas, depende, no lo que sea. El director puede estar más cercano a un actor o a veces se pierde en la multiplicidad de cosas que produce el espectáculo. Y no están los detalles. Si se le escapan los detalles, se le escapa lo más importante, porque a menudo los hechos particulares pequeños son lo que constituyen realmente la cosa. Es decir, sí, está igual, pero no sale igualito. ¿Y por qué no sale igualito? Primero, porque nunca va a salir igualito, ya lo sabemos. Pero ni siquiera suena parecido. Por esos detalles que el asistente tiene una cantidad de tareas que son muchísimas y sumamente importantes. Y que fundamentalmente no es tan para él importante tener una concepción nueva, innovadora, sino conseguir que se sostenga, que se realice, que se ponga en marcha y que pueda conservarse de alguna manera esas indicaciones en el tiempo. Cuando el director no está, el asistente es fundamental, porque además el director no va a estar atento así, fulanito está, si el otro llegó, si el otro trajo lo que tenía que traer. Es un nexo. Es un nexo con lo concreto que lo exalto porque cuando uno tiene un buen asistente, pero lo tiene Es que más, cuidar. estás más tranquilo. Porque no solo trabaja tranquilo, es una pieza que yo creo que no está valorada lo suficiente. Porque como es asistente, y en realidad es un director de la dirección, porque también tiene un ojo un poquitito más frío. Está con la camiseta puesta, pero no para aceptar todo y decir, sí, pero ¿no te parece que puede haber entrado mejor de la otra manera? Porque tiene que tener también discreción, no desautorizar al director, no meter por otro lado creyendo que ayuda indicaciones al actor si no las consultó previamente con el director. O sea, tiene que tener una ética, una sabiduría propia de por dónde conseguir hacer aquello que está ocurriendo. Es una gran forma de aprender, ¿no? Del oficio para después tomar la posta a uno. No sé si necesariamente hay gente que ama la asistencia de dirección y han sido excelentes asistentes de dirección. Y por supuesto que se pueden dar el gusto, pero no es un problema de jerarquía. Es como decir, yo voy a ser actor porque algún día quiero ser director. No, no necesariamente. ¿No? Y así como hay actores que les interesan los personajes, no los protagónicos, los roles secundarios, que son sumamente importantes. Sí. Y además tienen que poner una energía, tocan, no están jugando toda la cancha, suben, bajan, no. Tocan, hacen un gol y se retiran. Y esos son funciones dentro de un equipo que también tiene que detectar el director a la hora de elegir un elenco. Con quién se van a compensar. No es que tienen que ser todos de la misma calidad, la misma jerarquía, la misma dosis energética. Ningún conjunto musical es que todos
tocan en primera línea. Hay una compensación por algo, no es que una suma de perfecciones da una cosa perfecta. No es así. Nada que tenga vida es una suma de cuestiones que tienen tensiones entre los elementos que la componen. Claro, porque son todos elementos vivos. O Claro. sea... Y tienen que tener tensiones. No es que necesariamente tiene que... Es como pintar un cuadro todo del mismo color. Y en esto es muy importante no solo el tema de la posibilidad o el criterio de elección, sino esto de poder mantener entre todas estas relaciones, que yo las estoy estableciendo por separado, pero él las va sumando de a poquito y después están permanentemente. Mantener, o sea, la recomendación mía es que el director lo primero que tiene que establecer, la primera cosa que tiene que hacer es sembrar el respeto. La segunda, lo que se le ocurra. Y la tercera también, y la cuarta también. Pero la primera es establecer el respeto. El respeto no es cara seria, no es ni hacerse el neurótico, ni el histérico que lo pone todo mal y que hay que cuidarse de hablar. No. Porque además es el que contiene una serie de relaciones que tienen que sentirse en comodidad, en libertad, tener sentido del humor. Para tomarse algo en serio hay que tener sentido del humor. Si uno no puede reírse de lo que está haciendo, está confundiéndolo con solemnidad. Y la solemnidad es una cosa que a veces uno la empuja un poquitito y hace ruido o hueco. No. Uno puede manejar el humor porque por último estamos haciendo una travesura, esto de meternos en la realidad, hacer una ficción que no es verdad, pero tampoco es mentira, sino todo lo contrario. O sea, queda en un mundo que estamos creando una verdad, pero con otros valores. Entonces esto es una travesura. Entonces, démosle la importancia, hagamos bien una travesura, pero estamos haciendo una travesura. El teatro es una fiesta, aunque querramos protestar contra las crueldades del mundo, pero es una ceremonia festiva. Lo que no quiere decir que salgamos siempre riéndonos y bailando con castañuela, pero es una fiesta. Entonces podemos tener y debemos cultivar cierto sentido del humor, porque eso nos permite extrañarnos, distanciarnos. Está bien, yo lo estoy haciendo, pero yo me puedo, si no me permito reír, lo estoy transformando en un acto terapéutico, en una catarsis personal, que eso puede aparecer, pero en forma indirecta, no necesariamente tiene que ser esa la misión del teatro y mucho menos el trabajo del director. El director debe estar capacitado para dirigir, debe estar capacitado, no quiere decir que deba hacerlo, debe estar capacitado para dirigir cualquier texto. Ahora, no cualquier texto lo va a identificar, le va a gustar, va a estar de acuerdo, pero su capacidad de oficio dice, aunque sea esto que no tengo nada que ver, yo te lo puedo dirigir. Y porque tiene unas herramientas para, ¿no? Claro, tiene que saber qué herramientas se necesita para eso. Por supuesto, no creo que le salga, porque la cuota de subjetividad que determina y que resuelve cosas por impronta maravillosa, que es cuando uno ya puso en marcha el mecanismo y se entrega un poco a bailar con ese mecanismo. Entonces ahí también el director juega ya con otra libertad. Puede permitirse inspirarse, borronear. Al principio es todo un arte del conocimiento. Es como sacar a bailar a una señorita. Uno empieza y bueno, vamos haciendo primero los primeros pasitos, a ver cómo nos vamos tanteando. Vamos tanteando. Y luego, ya después no sabemos quién sacó a bailar a quién. Porque después no se sabe quién conduce a quién. Si lo que pasa en escena al director o el director al que pasa en escena. Esos son ya momentos maravillosos. Son esos, creo, como director, lo que te podría decir que más se disfrutan. Te diría que
uno lo disfruta eso tanto que cuando llega el público siente que se arruinó todo. Ya fue la intimidad, se expone. Lo que hay que mostrarlo. Y aunque uno no quiera, en algún momento hay que parir. O sea, claro. el embarazo es hermoso, pero bueno, hay que dar a luz y eso ya empieza un proceso totalmente distinto. Ya tiene una vida propia. Tiene vida propia, hay que cuidarlo, hay que permitirlo, pero hay también algo muy lindo que es disfrutarlo. Claro. Saber disfrutar de la criatura conseguida también es parte de la relación del director con el espectáculo y consigo mismo, que es el punto de la crítica. No es poca cosa, ¿eh? Y una crítica capciosa arruina cualquier cosa. Abandona, nadie por feo que salga el chico, si es tuyo, no lo va a abandonar. O sea, no se puede. Hay que quererlo. De alguna manera tenemos que criarlo. Entonces, no pasa por me gustó o no me gustó. Bueno, sí, cierto es que hay mucha responsabilidad en uno. Y en eso hay que saber ser crítico con uno mismo. En el sentido de que todo aquello que yo no dije a tiempo, dejé pasar, no quise crear tensiones o no supe cómo resolverlo, eso sigue creciendo. Claro. Y luego, ya cuando el chico es grande no le puede decir que no haga o haga determinadas cosas. Si no se lo dijiste en su momento, si le permitiste hacer las cosas cuando no debía permitírsela, y ya ahora, y lo digo concretamente, ir a hablarle a un actor, a otro actor, che, esto, o sea, ir a hacerle las indicaciones después que ya todo esto ha sido llevado a cabo en forma de reproche o de recriminación, o no estás haciendo las cosas como dijimos, no sé, porque el problema no es lo que dijimos. El director usa la palabra como uno de los elementos más importantes, con lo cual hay que tener mucho cuidado de denostar, de evaluar cualquier acto que esté realizando un actor. No es que hay que cuidarlo como si fuera de cristal, pero sabemos que es alguien que está, cuando está trabajando entregadamente, en una exposición muy alta. Entonces, la palabra es muy importante. Hay que cuidarla, hay que saber hasta dónde y qué. Vos me decís, ¿cómo? ¿Y dónde está? No hay ningún manual que te diga eso. Vas metiendo errores o vas teniendo la prudencia que te va dando la vida y el conocimiento del trabajo. Pero saber que hay que tener mucho cuidado porque la palabra es importante. Pero no es lo único. No es lo único. Porque el director dice, pero yo le dije al director, le dije, y no lo hace. Le dije, no. Claro, pero no es efectivo. Hay algo que tenés que hacer para que esto se consiga. No sé, será un silencio, un introducir, un modificar, un provocar, una conducta. De alguna manera el director está actuando de animador. Provoca, contiene, pero está en estado de energía. No está como suele verse que los directores están siempre con cara de constreñido crónico, ¿me entiendes? Claro, Parece que piensa y de ahí... No. Un filósofo. No, claro, no. Un director es un hombre de teatro, tiene que tener una conducta dinámica, viva. Transmite más a veces con un gesto y con un sonido, con una provocación, que con media hora de explicaciones. Cada uno con su estilo, por supuesto. No hay una fábrica de muñequitos directores que salen todos iguales. No, y tampoco es lo mismo dirigir a elencos, actores, cambia un montón. Cada persona, ¿no? Es un vínculo único. Es único en cuanto a que cada actor es distinto. Es distinto en cuanto a las condiciones en que se dirige. No es lo mismo un grupo de autoconvocados para hacer un espectáculo creativo y que buscan, que es una dinámica grupal, que entre ellas hay muchas diferencias, pero bueno, es una forma, a un director convocado por un productor que le dicen este es el teatro,
cuesta tanto, se le paga tanto. El día tanto estrenamos, pum, pum, pum. O un teatro oficial con toda la maquinería que eso tiene, y hay se juegan otros intereses, y entonces hay que meterse también con los sindicatos Sí. y con los horarios que manejan cada uno. Bueno, ahí en cada lugar hay una conducta que tiene que asumir el director, que no le cabe cualquier cosa, pero tampoco está establecido hasta dónde sí, hasta dónde no. Hay veces que el director, cosa que no es aconsejable, termina metiéndose en temas de la producción, en una cooperativa, en un grupo. Esto realmente es uno de los aislamientos que tiene que tener en cuenta de producir el asistente de dirección, aislarlo de la producción, no porque vuela solo con su cabeza el director y hay que protegerlo, no, porque en cuanto en él lo que hay que hacer se enrieda también con las cuestiones domésticas de los costos, los horarios que no se cumplen, las problemáticas. A ver, un actor que llega tarde, el director, si lo tiene que retar porque llegó tarde, sí. Ya empezamos mal el ensayo. Y si no lo reta y nadie le dice nada, también empezamos mal el ensayo. Porque por los demás, el mismo director, todos se tragan un sapo. Estoy diciendo un ejemplo chiquito. Hay alguien que tiene que hacer ese trabajo y que saber que esa es la referencia. Y que cuando le vienen con un problema, no sé, eso lo he hablado con el asistente, porque si no se me enrieda el problema artístico concreto de la creación, no artístico porque es superior, sino porque es la parte que tiene que ver con la ficción que estamos considerando, y en el mismo momento me decís, no, pero no tenemos más un banquito porque se lo prestamos a no sé quién. No sé, digamos, esa no es la respuesta en estos momentos. Lo cual no quiere decir que después se van a la esquina, toman un café, un vino. Che, escúchame, ¿qué hacemos? El banquito ese no lo conseguimos. Mira, déjame pensar. Pero es alguien que está trabajando también en esas mismas condiciones con los actores. Entonces, hay veces que se considera, sobre todo los inexpertos, hablado con el director. El director es como el monarca que hay que hablarle y contarle todo a él, todo pasa por él, todas las decisiones pasan por él, y primero que es una omnipotencia que no lo ayuda al director, no ayuda al equipo, porque establecidas y repartidas las tareas, hay tareas del hecho artístico en sí mismo que le corresponde mantener permanentemente al director en actividad, porque ya tiene varias, tiene que estar manejando varias al mismo tiempo. Y esa le corresponde a manejarlas a él. Pero las otras, las que son infraestructurales, si se le cargan, se empiezan a contradecir con las necesidades artísticas, empieza a achicar sus necesidades artísticas, las minimiza en pos de lo otro. Las condiciona. Las condicionan tanto que condicionarlo van a condicionar lo mismo, pero los que tienen que resolver eso es un equipo que acompañe. A lo mejor es el mismo grupo, pero después, en una función aparte, se desdobla el equipo y somos el equipo de producción. Pero mientras que estamos en la parte del trabajo, trabajamos desde otro lugar. Cuando esto se puede crear un equipo más grande, con más gente, y esto se ha podido hacer y se hace, qué sé yo, pero manejar esas diferencias que parecen esquizofrénicas, pero no lo son. Es parte de ir dosificando qué, a quién, cuándo, cómo. Sí, es parte de todas las responsabilidades que incluye hacer una obra de teatro. Así es. Porque eso es un gran proyecto. Y con esa palabra me haces acordar de esto, pero no es el director del proyecto. Puede que sí, pero no es lo mismo dirigir una obra de teatro que dirigir un proyecto. Porque el proyecto es esa obra, sí, en dónde va a ser llevada, dónde va a ser hecha, cuánto tiempo va a durar, con quién. Y eso puede que sea.
para mí es más sano que no lo sea. Que haya alguien, por supuesto, un gran compinche, ya sea que lo haya contratado o que lo haya convocado o que haya sido convocado por el director. Bueno, a ver, diseñame este proyecto, diseñame el curso de este proyecto. Voy a hacer tal obra. Y el otro dice, ¿para quién? ¿En dónde se va a hacer? ¿Cómo va a ser? Este tipo de cosas que si se las pregunta el mismo director, lo más probable es que o se pinche o al contrario, tiene tanto entusiasmo que dice, no, esto va a funcionar de cualquier manera, o sea, pierde objetividad. Ahí es donde la dirección del proyecto es cómo convocamos, a quién convocamos, de qué manera. Hay a veces, por la propia calentura del director, que no, tráela a ella que está fenómeno. Ella es fenómeno y aquel también es fenómeno, vamos a hacerlo. No, esperá, que dije el proyecto. Mirá que fulana tuvo un problema con fulano y esto no va a funcionar. No importa, no importa, no. Déjame que yo mira, te traje esto. Ah, mira vos. O sea, le traen alternativas distintas. Yo no estoy hablando como si yo hubiese siempre dirigido en los teatros con grandes contratos, pero en las dinámicas de grupo se genera esto. Bueno, pero ocurre. ¿Quién es el que va a dirigir el proyecto? No quiere decir que no opinemos todo, que pongamos nuestros pareceres, pero no la misma responsabilidad en que, ya que sos el director, dirigiste dirigís el proyecto artístico, dirigís la obra. El proyecto es otra cosa. Es esa obra puesta dónde, para cumplir qué, cómo se la publicita, cómo se la promociona, cómo se la instala. Porque esto es una de las cuestiones que más pesa. Lo cual no quiere decir que el director no sepa de todo esto, esté enterado de todo esto. Pero no es su trabajo. O sea, ¿cómo más de una vez dicen, bueno, pero hay plata para la producción? A mí mucho plata para la producción no es lo que más me interesa, sino quién diseña este proyecto con esa plata. O sea, ¿qué se hace con esa guita? Porque todo el mundo cree, por tradición, que lo que más se gasta es en escenografía, vestuario, qué sé yo. En realidad lo que más se gasta son en esas cosas que no figuran ni siquiera en el bordero. No, y en el subsidio. Cuando te dan el subsidio, todavía te están diciendo cuánto gastó en peluca. ¿Y quién se pone peluca? Alguno puede ser, pero no es un rubro tan importante como la empanada y el vino. Que seguro todos los actores comen empanada y toman vino. Y después de ahí, de él salen poesía, lágrimas, emociones. ¿Viste? El ser humano es una cosa muy extraña, y el actor más todavía. Transforma una empanada y un vino en un ensayo maravilloso. Por supuesto, no podemos poner que en el subsidio se gastó tanto en empanada y vino porque no es muy decoroso. Pero quiero decir, hay montones de cosas concretas que hacen a la sublimación artística, a lo creativo, que no es parte concreta de la tarea del director. ¿Cómo poner cómo instalar un espectáculo en conocimiento de la gente, que se autodifunda, es parte de una estrategia y de una creatividad que es muy de otra especialidad y que hay que respetarla. Es otra parte de lo que tiene que ver con la difusión, ¿no? Es otro laburo que no es el laburo. Pero es un trabajo muy creativo. Sí, el trabajo de la producción teatral no es que va y consigue plata solamente, sino con lo que consigue, qué se hace, cómo se aprovecha mejor, cómo se diseña. Sí, también es un facilitador de medios, ¿no? Pero es de una creatividad maravillosa. Si yo tuviese esa creatividad, me dedicaría a eso. Yo en realidad es ahí donde en general empiezo a chapalear. O sea, yo sé cómo conseguir lo que me gusta, pero cómo... No quiero decir que uno no se entere, no aprenda, pero no es la parte de la responsabilidad obligatoriamente que tiene que tener el director. Si la asume es quizás porque no le queda más remedio. Ya creo que tiene bastante con su relación con el texto, con la poética que el texto lo está induciendo o obligando a absorber, la obligación de transformarlo en algo vivo y metafórico, no solamente vivo en el sentido de que ocurren cosas, sino que inspiran a un público.
O sea, es una inspiración que inspira a la gente a que salga de una manera distinta como entró. ¿Y vos qué pensás que puede tener el teatro que no tenga otro lenguaje diferente, como por ejemplo la música o el cine? ¿Qué es lo que hace que sea un lenguaje particular, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en sí mismo? Por ahí voy a decir algo muy obvio, pero es el único arte que necesita del otro, Mm, del otro ser humano en forma viva y presente. del espectador. Claro, que lo asista. Es asistente no porque viene, sino porque lo asiste. Está vinculado, legitimando esa mentira, que él sabe que viene a ver una mentira, y lo Ujú. legitima. Hay una complicidad. Entonces produce esa complicidad y se evapora cuando esa gente se va. Cosa que el músico puede elaborar música y aunque sea él la escucha. El pintor pinta, todas las artes de última se pueden sostener en el tiempo, se guardar. Vos dirás, y bueno, el teatro también se puede filmar, Es pero otra ya no es cosa. teatro. Desde el momento que se mediatiza deja de ser teatro. Tiene la medida del ser humano, a donde llega la voz, a donde llega la imagen que uno pueda registrar en vivo. No solo la imagen, sino la energía, o sea, la sinergia, esa energía en movimiento que produce el actor o todo lo que está pasando ahí, y me llega, me conmueve. Asisto a algo que se va a evaporar y nunca más va a existir eso, nunca más. Yo me reía de mí mismo, ¿no? Porque decía, tanto trabajo le da este tipo hacer esa cosa en la arena, ¿viste esos que esculpen en la arena cuando en las Sí, playas? sí, esos Después concursos. viene el agua y se lo lleva. Qué gana de estar todo el día haciendo esto para. Yo decía, ¿qué hago yo? Muy Si yo hago parecido. algo que en el mismo momento ni siquiera podemos atrapar lo que ocurre en los ensayos. Después que lo trabajamos muchas veces, llegamos y dijimos, ojalá pase algo parecido a los ensayos. Y una vez que pasa, puede que pase, pero también al otro día no sabemos. Y esto es parte importante de, de la asistencia que hemos tenido, que hemos elegido o que nos ha elegido. Ujú. Entonces, eso yo creo que es el encuentro entre seres humanos vivos. No se puede hacer de otra manera. Y creo que eso es lo que lo diferencia, no porque sea ni una virtud ni nada. Es una condición propia del teatro en relación a las demás artes. Y hasta, no sé, digo, por ejemplo, nosotros estamos en una actualidad donde tenemos las redes sociales, la publicidad, lo inmediato y lo virtual. El teatro es algo muy distinto. Sí, estamos transitando una época muy difícil. eh, la pandemia nos ha puesto en una situación obligada a que justamente el hecho teatral deba imaginarse de otra manera. Eh, por otro lado, las comunicaciones y el Internet bueno, ha conseguido que se pueda propagar el hecho teatral con un testimonio plástico, sonoro, vamos a decir, el streaming o todo este tipo de transmisiones de obras filmadas. Ujú, En el mejor de los casos pueden estar más o menos eh, bien transmitidas, ujú. pero tiene una valoración de otro tipo. Tiene la valoración de un buen programa de televisión, si está hecho con ese sentido. Puede tener el formato de una película, de una serie, pero puede hacerse como se ha hecho muchas veces, una especie de teatro, de teleteatro, o sea que es teatro en función de la cámara, pero no es teatro. En el teatro vos tenés que estar presente. Ahora, eso sí que ayuda a mantener la costumbre de ver
algo que no es tampoco cine, como concebimos el cine, con escenarios naturales, con efectos y qué sé yo. No, no se adecua a otro tipo de comunicación de algo que está ocurriendo, pero está mediatizado, ¿no? O sea, no tenemos los efectos del cine, no tenemos la música incidental de una telenovela, qué sé yo. Hay otra cosa. Pero, bueno, nos mantiene, espero, que no para suplantar al teatro, sino para mantenernos con ganas, calentito, de decir, ay, pero cuando se acabe esto, yo me voy a un teatro. Sobre todo me voy a despachar de ir a una fiesta, a una celebración, porque las medidas de hacer teatro con barbijo, uno sentado uno a 10 metros del otro, en realidad uno va al teatro con total felicidad de encontrarse, abrazarse, si se ríe a carcajada y lo golpea el codo al otro, y si no es como ir a cumplir casi con un deber, qué sé yo, como si fuera un deber. Y no, porque además de eso, porque es un estilo de teatro, el teatro intimista, el teatro que nos quedó de un momento cultural centroeuropeo, fundamentalmente, o europeo, que es el teatro que se hace en los lugares fríos, donde todo está centrado en un escenario y todo son problemas en un espacio cerrado. No, digamos, la visión del teatro de la comedia del arte, el teatro al aire libre, el teatro de los saltimbanquis, porque el teatro callejero es teatro también, y ese se podría hacer y mucho. Es un problema de gustos. Hay quienes no le gustan, hay quienes no lo saben hacer, hay quienes no están preparados, porque eso requiere otro entrenamiento, es otro tipo de teatro. Pero también se puede seguir haciendo teatro. En realidad hubo muchas pandemias en la historia y el teatro sigue existiendo. Incluso creo que va a resistir la pandemia del internet y de todos los y todas las transmisiones inmediatas que se producen con las formas de comunicación actuales. No creo que ninguna vaya a reemplazar la belleza de sentirse frente al otro, junto al otro, encontrándose con el otro. Y esto es una de las cosas también particulares que nos llevan a tener un gusto y una sensación distinta, porque a los actores que le han permitido hacer las obras de teatro en los escenarios, pero sin público para transmitirla, no es lo mismo, aunque el actor juega a que el público no está y lo que está ocurriendo ahí ocurre que no lo ve nadie. Como un ensayo. Sí, pero uno sabe que está trabajando para un público y la entrega y todo es fundamental. O sea, el público es necesario. Y yo creo que ni hay que hablar si una comedia, ¿no? Claro. O sea, un drama, si hay tres en la sala, más o menos resiste porque hay silencio, todo. Hay otros tiempos. Claro, bueno, pasan cosas graves. Pero si vos ves una comedia, te querés reír a carcajada, querés codiar al de al lado. Si hay tres tipos, no se van a reír en una sala. Necesita un coro de gente que cuando uno se ríe, no se permiten todos reírse, porque digo, para dar ejemplos muy grandes, no sea muy burdo, pero graficar de esa manera el hecho teatral que significa como cosa viva, como cosa irreemplazable. Entonces, yo supongo que hay una parte que estas cuestiones de la comunicación, del internet y todo eso nos ha ayudado muchísimo a pasar estos momentos que de otra manera hubiesen sido mucho más difíciles.
pero también nos ayudó a contactarnos y a aprovechar estas cuestiones que no estaban aprovechadas de esta forma. Digo, esto de comunicarse por Zoom y armar grupos de gente interesada en distintas partes. A mí me ha pasado de distintos lugares del planeta. ¿Cuándo se me iba a ocurrir dar un curso o hablar de estas cosas si no hubiese existido esta situación y aprovecharlo de esta manera? Digamos, la pandemia por un lado, quédese en casa, y por el otro lado, mire, tiene una forma de comunicarse con la gente que quiere en cualquier lugar del planeta. Bueno, esto no se hubiese dado. ¿Por qué? Porque uno sigue actuando en los mismos lugares y trabajando en los mismos. O sea, en ese sentido, generó una posibilidad, nos abrió la imaginación. Ahora, no puede esto mantener una tradición que reemplace eso al hecho de dar una clase en vivo. Por ejemplo, de actuación no se puede dar clase se puede, que cada uno puede hacerla. Yo no podría dar clases de actuación. Puedo dar indicaciones, seguramente 10 clases de indicaciones, qué sé yo, pero cuando después el actor que se está formando, está trabajando, si no está con uno en vivo, incluso para él mismo, ¿cómo trabaja solo frente a una camarita? La relación de que hay alguien que está siendo testigo vivo y presente de lo que está pasando, por lo menos nosotros, que somos medio pitecantropus, claro, por ahí, no sé, dentro de 40, 50 años, 100, la gente se habitúa a vivir a través de espacios mediáticos, no lo sé. Yo estoy hablando de lo que de hace más o menos unos 3, 4 mil años está ocurriendo hasta ahora, qué sé yo. Veremos, ya no estaremos nosotros. Claro. ¿Crees que existe una identidad teatral argentina? Bueno, ya acá me estás poniendo en un lugar que no sé si necesariamente tiene que ser el de un director de teatro o de un pedagogo, aunque como hombre de la cultura, ocupado y preocupado por distintos segmentos de la cosa teatral, su inserción dentro de nuestra historia y la actividad que ha desarrollado y la función que ha cumplido el teatro en nuestra sociedad, bastante singular, en relación a otras sociedades que he conocido y de la cual yo me he nutrido con su teatro. Me pones a pensar, creo que indiscutiblemente hay un teatro rioplatense reconocido tradicionalmente en lo que fue a lo largo del siglo XX, producto de la herencia cultural muy grande que hubo en el Río de la Plata, tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Sí. Por ahí más españoles han quedado en un tipo de teatro más a la española en Montevideo, y en nuestras costas hubo también una impronta del teatro italiano que se heredó, quizás por la cantidad de italianos que vinieron acá. Pero bueno, esta cosa de hispanos e italianos, que luego también el teatro judío, que se heredó muchísimo también, hubo un gran aporte. Confeccionó una identidad que que esta después se propalaba en el interior del país, en las provincias.
Pero ya hace rato que el interior del país no es el interior del país. Es un país que tiene, yo por lo menos de hace ya 40 años, de cuando empecé a dar vueltas por el país, empezó a adquirir una identidad particular. Algunos todavía consiguen independizarse totalmente de las características del Río de la Plata. Adquieren las características zonales, Algo locales. regional, ¿no? Sí, pero regional no lo pensemos que porque es regional tiene que tener una pluma, hacer, porque simplemente Claro. no. Regional es las problemáticas, las necesidades, porque sin uno, lo digo con conocimiento, ¿no? De haberlo vivido, hay como una cierta indulgencia y un cierto perdón, porque el teatro regional es como más primitivo, más folclórico, más de costumbres. No es así. Hay un aporte de distintos grupos que a veces ni pasan por Buenos Aires y que difunden un teatro que en Europa se lo conoce y que a veces en Buenos Aires ni siquiera lo vemos. Tengo ejemplos, nombres, que son pertenecientes a una generación que viene de los 80 para acá. Con lo cual esa es otra identidad, no es solamente la tradicional rioplatense, del teatro grotesco y de lo heredado de toda una camada de incluso autores que están vivos, que fueron después del grotesco, bueno, que hicieron. Siempre hubo un teatro muy rico en el interior, con autores muy interesantes, pero que si no estaban legitimados por la cartelera porteña, bueno, eran conocidos en su lugar y muy poco difundidos, vamos a decir, universalmente. Universalmente quiero decir que si era cordobés, un salteño también lo supiera. Lo conocían los cordobeses y alguna gente de Buenos Aires. Claro. Lo digamos siempre en relación a la centralización de Buenos Aires. Pero que se universalice, que corran autores por todo el país pertenecientes a distintas provincias, autores y elencos, porque la cantidad de festivales, de encuentros, las redes que se han producido en estos últimos 20 años, poco más, sí, 20 años, son muy interesantes. Hay un panorama del teatro muy distinto al que tenemos nosotros simplemente de Buenos Aires y de la capital y en los circuitos de acá. Y los circuitos de acá. Visto en lugares muy recónditos, propuestas sumamente imaginativas, con mucho rigor estético, con mucha disciplina en la precisión del acabado de lo que hacen. Y que no porque sea regional no puedan tratar un tema universal, un clásico o del repertorio universal, del repertorio que todos conocemos, ¿no? Lo digo porque hay como una sensación de que cuando decimos regional es algo característico, casi folclórico. Bueno, ahí se hace. Entonces, ¿cómo saber cuál es la identidad de nuestro teatro? En estos momentos a mí me resultaría difícil. Eso es más para una respuesta donde también hubo un gran avance en la ciudad del teatro posmoderno, con otros tipos de códigos. A su vez han sido replicados en las provincias, a su manera, tomados como modelo. Lo que sí es cierto que la actividad teatral de nuestro país es muy grande, es muy importante. Internacionalmente también. Internacionalmente es considerado un fenómeno bastante, no por la cartelera de Corrientes, de la calle Corrientes, ahí se reproduce medianamente con mejores o peores espectáculos, con mejores o peores actores o actuaciones, mejor dicho,
modelos más o menos del show business, y bueno, se hace teatro de muy buena calidad, de buena factura, ha progresado muchísimo el espectáculo musical, género que puede gustarle más a unos que a otros, pero bueno, eso ha progresado en su disciplina, en sus logros, más allá que es siempre un espectáculo ligado a la gran producción, o sea, requiere cierta Sí, cierta ciertos base de producción elementos, importante, seguro, componentes, sí. claro. Pero lo que se conoce en todos lados es la factura estética, la originalidad, la creatividad para tratar temas, para desarrollar el teatro en una variedad muy grande, una cantidad enorme. En nuestro país hay 40.000 actores, no registrados en la Asociación de Actores, hay registrados 5.000. En ejercicio, 1.000, 2.000, qué sé yo. Lo otro es lo que sería un gremio de actores. Estos son unos números que tendrán 4 o 5 años, ¿no? Registrar unos 40.000 actores, de grupo, de gente que se dedica a la actividad teatral. ¿Por qué ocurre esto? Uno podría empezar a hacer teorías de tipo porque los argentinos, porque tenemos herencia hispana, italiana, y podría ser, porque tuvimos una gran cultura en los grandes autores y en los grandes escritores, también puede ser. No cabe duda que para resumirlo, es un país muy rico, quizás pobremente administrado, pobreza imaginativa o de decisiones políticas no siempre muy acertadas en su distribución, pero que creó una clase media que perduró mucho tiempo, aunque se la ha intentado diezmar, y esa clase media heredó y siguió legando una base cultural muy importante que hubo, heredada de los emigrantes huyendo de la guerra civil española, de muchos italianos, muchos europeos de distintos países, Sí. de muchos países, polacos, rusos, qué sé yo, checoslovacos, árabes. Todo eso no es gratuito. También lo tienen otros países. Pero la manera de hacerlo funcionar en la cultura, quizás hasta borrando mucho de las ceremonias nativas que había acá, cosa que los otros países de Latinoamérica conservan en su teatro mucho más que nosotros. No digo si esto está bien o está mal, pero esto ha generado, unas condiciones propicias para que se desarrolle el teatro. Pero creo que fundamentalmente el teatro nuestro tuvo una inserción en lo político y social muy fuerte, muy fuerte. No conozco la vida particular de los otros países, pero de Latinoamérica, pero sí sé que la represión sobre el teatro siempre cayó en forma muy fuerte en nuestro país. Nuestro país es de alguna manera el inventor en los años 30 del teatro independiente. La voz de Barletta con el Teatro del Pueblo y la idea de juntar la gente, esto que cuando se habla de este tipo de teatro en Europa es el teatro amateur, y el teatro independiente no dice que es amateur, el teatro independiente es un teatro independiente. Es otra voz. Es otra voz, es una voz alternativa que se rige con reglas que no es simplemente de lo filodramático, o sea, de que tienen amor a lo dramático, no. Tiene una convicción. Tiene una convicción, una mística, una conducta, que ahora también sufrió cambios a partir de la existencia de los beneficios de los institutos, que se consiguieron con luchas de durante 70 años para que existan institutos que auspicien, que subvencionen la actividad teatral.
Esto que era impensable hace 40 años atrás, porque hace 40 años atrás era reprimido el hecho teatral. El decir que estudiabas teatro era igual a venga a dormir una noche en la comisaría. O sea, de ser reprimido, tanta presión se generó que cuando esto se liberó... Fue un auge, ¿no? Ahora, hubo un hecho importante que fue el Teatro Abierto 81, en época de la dictadura. Podría haber sido un teatro que hizo una protesta y nada más, pero resulta que el público acudió al teatro de una manera, sobre todo porque se incendió el teatro en donde se estaba haciendo se incendió a propósito, fue incendiado a propósito, a la segunda, tercera función. Generó en la gente una solidaridad que viajaban de las provincias para venir a ver después teatro. Entonces fue como una reacción a una opresión muy grande. Esto estoy haciendo una teoría. No sé si es exactamente así, pero lo que sí hubo como resultado, una difusión de lo teatral, un aliento a hacer teatro, a una actividad que no estaba considerada como algo que uno podía hacer. Uno podía pintar, aunque no fuera pintor, tocar un instrumento, aunque no se dedicara a tocar música, pero hacer teatro. Teatro, soy actor y aparecer en la tele o en el cine. No, yo hago teatro porque me gusta hacer teatro, no porque voy a ir a otro lado. Es esto lo que me gusta hacer. Esta instancia que se empezó a tejer y a popularizar después de todo eso. Poco tiempo después, unos 10, 15 años después, se consigue que sea hasta subvencionado. Entonces, esto acarrea otro tipo de males, pero indudablemente que generó una posibilidad que se distribuyó a lugares recónditos donde la posibilidad de hacer teatro existe. Y entonces de la cantidad de tantas cosas que se hacen y que se mueven, generó una calidad que no siempre toca sus momentos de máximo resultado. A veces va, viene, bueno, es la oleada natural que tiene el acompañamiento del arte en la historia de la social de la humanidad, ¿no? O sea, pero digo, quedó instalada la actividad teatral hasta en las escuelas. Bueno, pero era una cosa impensable. Claro. Porque además el teatro es peligroso. Creo que es el arte más peligroso. Pone a las conductas en vivo a vivir situaciones piloto. Se prueban situaciones que jamás se imaginó que iba a estar. La conducta. No es a través de otro instrumento que el uso y manejo del sí mismo. Entonces, bueno, creo que esto debe tener preocupado a mucha gente. Por eso siempre se lo combatió históricamente, ¿no? Los actores no tenían derecho a vivir, a morir en Camposanto, o sea, se lo enterraba fuera del cementerio con prostitutas y ladrones. Claro. Pobres prostitutas y ladrones. Hay que compararlos con los actores, ¿no? ¿Vos Bueno. pensás, crees que el teatro o todo teatro, o bien todo arte, debería ser político o es político? Es político por negación, por omisión o por afirmación, pero siempre el ser humano es político. O sea, uno, si mira para allá, no está mirando para allá, para algún lado eligió. Toma partida. Siempre está tomando partido, aunque lo niegues. Sí. Si hay cosas para decir y estás diciendo de otra, estás callando esta, y si estás callando esta, es como que... Con lo cual, guste o no guste, uno siempre está opinando, aún de lo que no quiere opinar, porque está opinando de otra cosa. Serio dilema, ¿no? Pero esto no quiere decir, cuando hablamos de política, no quiere decir de partidismos. Partidismo es lo que nos lleva a hacer de esto, que también hay un teatro político en ese sentido, un panfleto, ¿no? Una bajada de línea. Una bajada de línea concreta referente a una filosofía, una ideología o a un programa político de un partido. Bueno, eso
No quiere decir que sea necesariamente que uno tenga que hacer un teatro político en ese sentido. Casi te diría que es un veneno para el arte. Como el naturalismo es un veneno para el arte, una sectorización partidista lo transforma al arte en propaganda. Lo pone en función de. Lo pone en función de, lo transformas en propaganda. Es como vos viste, las publicidades son pequeñas obras de arte de la narración cinematográfica, solo que no pueden llegar a ser arte porque están para que usted tome, coma o use tal cosa. Eso es lo que lo disminuye metafóricamente, poéticamente, lo desluce. Pero también puede ocurrir cuando uno quiere hacer una obra que se entienda bien la moraleja de esto tal cual así. Es disminuir el poder polisémico del arte. Yo estoy diciendo una cosa, pero estoy diciendo muchas más. Estoy permitiendo que imaginen muchas más. Eso es lo creo que tiene que estar. Eso puede estar enfocado hacia acá o hacia acá. Eso es la toma de posición política que tiene el arte. Y que en este caso tomaría el director. En realidad, la marca induce y establece esa superestructura. Y de alguna manera tiene que acordar con el elenco que están en función de esto y no de esto otro. Pero hay muchas veces que la falta de aceptación de una indicación sabotea una hermosa idea y la sabotea íntimamente sin querer. Produce un chiste donde no debiera, por un lucimiento personal, y entonces todo eso que se estaba armando en función de esto es como un castillo de naipes que se cae. Y hay muchas veces que un director tiene que llamar la atención de un actor porque su lucimiento personal puede atentar contra la idea del conjunto que están trabajando entre todos. Con respecto a esto hay algo muy importante que el director tiene que saber también, ¿no? Cuándo hacer una indicación y cuándo provocar algo. Porque explicarle mucho a un actor después que terminó, no sé si es lo mejor. Es preferible ir induciéndolo a que llegue a hacer lo que tiene que hacer convencido de eso. Porque la explicación de después... Yo personalmente termino una función y muy pocas veces le hago indicaciones a un actor. Si hay, en todo caso, esa indicación estaré muy fresco y lúcido en la próxima función antes. Porque yo se lo digo, hasta cuando vuelva a hacerlo, pero quiero decirle que el indicarle demasiadas cosas teóricas al actor en un momento no oportuno no ayuda. Y ese desvío que pueda tener la obra de arte es subsanable si de entrada se sabe hacia dónde se está apuntando. E insisto, no está ligado a lo partidista, está ligado hacia dónde vamos, al sentido que tiene que tener. En tu recorrido, ¿cómo te convertiste en director? Bueno, no sé cuánto la cuota mía de responsabilidad fue la de asumir las tareas que me endilgaron y que yo atrapé porque era fuerza de la necesidad. Fuerza de la necesidad mía, que se solidarizaba con el grupo, que estaba encantado con hacer un trabajo. En realidad fue toda una serie de malos entendidos. Yo llegué como había estado estudiando afuera muchos años y vine ocasionalmente para cumplir con unos requisitos y volverme. En medio de eso, los requisitos duraron mucho más porque me pusieron 15 meses bajo bandera, o sea, hacer el servicio militar castigado por orden específica de Macera. O sea, una dificultad que tuvo, que me retuvo en el país unos meses más de la cuenta. En todo ese tiempo, conectándome con la gente de teatro que me había visto partir y que tanto esperaba mi regreso, me dijeron, ¿por qué no das unas charlas antes de irte? Qué sé yo. Y una charla, qué sé yo. Contaba más o menos mis experiencias. Esas experiencias
más tarde me dijeron, bueno, pero ¿por qué no armás un seminario? De ese seminario que se armó, se enteraron de la Asociación de Actores y me dijeron, ¿por qué no lo vas, estas cosas, no va, un poco, refrescás un poco a los actores formados de los elencos de las provincias? Y empecé a viajar. Esos elencos, en el caso del sur, se entusiasmaban, dijeron, pero ¿y por qué no nos dirigís, ya que está, qué sé yo, qué sé cuánto? Y una cosa trajo la otra, y cuando me quise acordar, estaba dando clases y dirigiendo, y bueno, y no volví. Volví mucho tiempo después, pero ni tenía novia, ni tenía los discos, ni los libros, ni todo lo que había dejado. Todo se había perdido. Bueno, pero en fin, y así fue como me fui haciendo algo que cobijé con mucho agrado, con mucho cariño, quizás porque fui bien recibido, se encariñaron con lo que yo hice, yo me encariñé con los grupos, con la tarea. Había una militancia cultural, política, no necesariamente partidaria, estábamos todavía con el gobierno militar y yo sentía que lo que estábamos haciendo, lugar que generamos un teatro, es que juntábamos gentes, alrededor de ese grupo de gente que iba a hacer teatro se juntaba otra gente, bueno, eso movilizaba de alguna manera en un país que había quedado bastante golpeado con todo lo que había ocurrido. Pero eso yo creo que era un segundo orden, pero eso también era muy motivador a la aventura de lo que estaba haciendo. Eso duró unos años, hasta que 2 años o 3, y bueno, me dio una experiencia que motivó que un gran autor nacional, Dragún, me convocara para hacer un gran estreno en el teatro comercial de una obra con un hermoso contenido, y bueno, y ahí me fui entusiasmando con lo que venía haciendo, y ahí después, qué sé yo, seguí enamorado de lo que hacía, y bueno. ¿Y encontraste inspiración en el trabajo de algún director en particular? Es decir, ¿hay alguien que puedas haber conocido o no, que sea un referente para vos? Puede ser, pero debo ser justo. Yo tuve la ocasión de estudiar en la Universidad de Arte de Bucarest en un tiempo en donde había grandes figuras, grandes actores. Solamente siendo un actor consagrado se podía dar clases. Había una idea de la pedagogía distinta. Solamente siendo... Y ahí había también, además de grandes actores, con los que yo estudié dirección y actué, porque yo actué más allá que acá actué mucho menos. Y allá dirigí una vez o dos, me acuerdo, una de práctica y otra de espectáculo, pero después yo pensaba que iba a seguir actuando, y acá actué mucho menos. Allá actuaba en el teatro oficial y no fue lo que ocurrió acá. Pero tuve la ocasión de trabajar con muchos grandes actores y tenía un gran director, Livio Chulei, rumano, un gran director. Pero también vi muchos otros directores, no solo rumanos. Tuve también la ocasión de trabajar como meritorio en una película de Nikita Mikhalkov, que lo vi dirigir a sus actores frente a las cámaras, de quien aprendí muchísimo también. Después tuve a Peter Brook en un stage, un workshop, que también influenció mucho. Pero lo que más influenció, para serte sincero, es la gran cantidad de espectáculos que durante 6 años yo veía. Yo veía 4 espectáculos, 5 por semana. Venían los rusos, venían los húngaros, los suecos, los polacos, de España, Italia. O sea,
Veía espectáculos, vi espectáculos de Luca Ronconi, de Strehler, de Luis Pascual en España. Bueno, o sea, esos espectáculos me alimentaron, teniendo yo un conocimiento del aprendizaje que me daba la formación académica, iba y no solo que gozaba de los espectáculos, sino que es como que encontraba el mecanismo, me contagiaba de los recursos con lo que habían conseguido. Joseph Shaina, el que era el escenógrafo de Grotowski, con su espectáculo réplica, me influenciaron muchísimo, donde, no sé, en lo que sería la formación inconsciente, cultural, cosas que vos decías, esto se puede resolver así, esto me hace acordar. O sea, me dio una fuente de dónde robar permanentemente. Claro, porque robar no es copiar, es hacer de uno lo que era de otro, ¿no? Creo que eso formó un poco el gusto, el criterio y luego la experimentación. Con Raúl Serrano hemos trabajado durante 40 años encontrándonos permanentemente, trabajando sobre las preocupaciones del actor fundamentalmente. Y eso ayudó mucho también a considerar no una metodología de la dirección, pero sí a tratar de estructurar el trabajo, de encontrarle indicaciones precisas para hacerlo como un oficio. De la misma manera que, como encaramos el tema del actor, es un oficio que tiene ciertas normas, ciertas reglas, que no es la única manera de hacerlo. Pero siguiendo estos preceptos, se llega hasta un punto donde a partir de ahí se puede negar todo, replantear todo y todo lo que sea. Pero hay como un conocimiento básico previo que lo único que hace es acortarle camino, para que no se pierdan tratando de inventar el barro. Ya está, el barro ya lo tenemos, esto se hace así. Pero de aquí en más hay mucho para desarrollar, crecer, negar, complejizar. Entonces creo que eso también ayudó más a la parte epistemológica, o sea, a qué, cuándo, en pos de la creación, en pos del arte. Es muy difícil enseñar arte. Entonces, como es muy difícil enseñar arte, yo no enseño arte, yo lo que enseño es un oficio. Y el oficio es traducible en cosas objetivas, funcionales, concretas. Y si de ahí salen artistas, mejor. Con que sean buena gente, me conformo. Salvi, vos también has escrito, sos autor de obras teatrales. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo conviven en vos el dramaturgo y el director? ¿Dónde está la delimitación de los roles? Y ya convivir conmigo es un problema, pero ¿cómo conviven ellos? Y mal, seguramente, porque yo en principio te digo, conviven mal porque como director yo me asumo, como sea, pero me asumo. Ocurre. Como autor no. Yo habré escrito más o menos unas 8 obras y algunos monólogos, y no son malos, no son malos. Se hicieron incluso, se han estrenado fuera del país, cosas que no se han estrenado acá. Yo estrené también cosas, también. Pero no soy autor, porque un autor piensa como autor, vive como autor. Entonces escribe y piensa y estructura y genera. Yo realmente cuando he escrito es porque no pude más, porque había algo que no lo encontraba escrito, aunque después me daba cuenta que ya hacía alguien algo había escrito al respecto. Por ese lado. Pero no lo había encontrado antes que lo escribiera yo. Y entonces lo escribí. Pero por fuerza de una necesidad que estallaba. Entonces me sentaba a escribir. Porque realmente yo soy grafofóbico. Huyo de la escritura. No me gusta escribir.
Y he escrito bastante, he escrito incluso otro libro de ensayo, he escrito cosas, pero pese a mí mismo. En cambio, dirigir, me gusta dirigir hasta el tránsito. O sea, me pones acá y yo estoy y ya estoy dirigiendo. Es otro trabajo. Es otro trabajo al cual yo me siento habilitado, lo hago con gusto, con comodidad, no me lo tengo ni que plantear, es lo que hago habitualmente. En cambio, la escritura, que para mí un dramaturgo, un escritor, es un tipo que se levanta y escribe, es su trabajo, corrige, elabora, plantea, reelabora. Yo no tengo eso lo hago como toco la guitarra, pero yo no salgo a tocar la guitarra todos los días. Que algunas de esas cosas las he llevado a escena y que me han resultado muy gratas y he recibido elogios y yo me he sentido... Es cierto, pero siempre que ha sido así, he estado acompañado de alguien como codirector o director asistente, una cosa así. Otra mirada, complemente. Otra mirada. Nunca tuve el atrevimiento de yo solito lo hago todo. Y mucho menos actuar, dirigir y escribir. Eso, yo soy de otra época, de otra escuela. Me parece que hay algún punto que se me va a escapar. Seguro, seguro. Y sí. De la otra manera también se me escapan puntos. Pero voy asumiendo de que no se van a escapar. De la otra manera ya sé que se van a escapar. Y no me entusiasma eso. Yo creo en la parte más linda del teatro es esta coparticipación. Cuando empieza a ser tratado con uno, con otro, y pelear contra esto y modificar en lo otro, con lo que duele cuando te dicen, bueno, ¿no te parece? Bueno. Y después, bueno, pero anda, entonces es todo un proceso, ¿entendés? Es el resultado de muchas relaciones. Pero fundamentalmente acá se liman muchas cosas. Va creciendo la autoestima y va bajando el ego. Claro. Porque en general cuando el problema es al revés, el ego está muy alto y la autoestima es baja, te desconectás. Y sí, uno se pega unos porrazos enormes. Entonces, esto ayuda mucho porque cuando planteás y no se produce, la culpa no es del otro. O no está bien planteado, o no lo planteaste a quien corresponde, o hay algo que retocar. Porque la idea seguro que siempre es más maravillosa. Beethoven decía que él escribió apenas el 1% de lo que era su inspiración. Y mirá lo que le salió. Seguramente que las ideas son maravillosas. Pero lo que uno tiene que aprender a dirigir, más que la idea, es lo que ocurre. Y si una vez que adquiriste el compromiso con ese actor, en ese espacio y con este texto, se trata de resolver eso. No otra cosa. No la próxima vez. Hay que dirigir esto. Y esto con lo que es, tiene que salir algo apetecible. Y ahí es el gran desafío. Y yo creo que el que quiere dirigir tiene que tener esa vocación de meterse en un brete a resolverlo, porque en la resolución está un descubrimiento inesperado. Es la creación, te sorprende a vos mismo. Yo, por supuesto, parto con una idea de lo que quiero hacer, todo eso. Eso es como... Te compras, viste, todos los mapas con las fotos de dónde vas a ir, pero una vez que empezaste a viajar, nunca aparecen esas fotos, nunca aparece nada de todo eso. Pero si vos tenés buen ojo, vas a descubrir un montón de otras cosas. Imposibles de reproducir, que son las que te van ocurriendo. Y eso puede hacer que sea el viaje más rico, más... ahí es donde aparece el descubrimiento artístico. Yo me cuido mucho de decirle, eso que vos pensaste es lo que tiene que ocurrir. Porque ponerle esa exigencia es ir a la frustración. Y además se puede lograr que ocurra exactamente lo que yo quiero. Puede ocurrir. Y eso es lo peor que puede ocurrir. Porque si sale exactamente lo que yo quiero, hay una mecanización robótica en algo que le quitó autonomía. Le quitó autonomía al actor, le quitó autonomía al conjunto. Es imposible que mi voluntad sea acatada por un grupo
si no se ha masificado y automatizado. Mi idea, mis indicaciones, tomadas por un conjunto, actores, escenógrafos, tiene que responder a una vida que no la podemos calcular de antemano. Eso tiene que ocurrir algo que me reinspire y me haga rever, y en ese viaje en algún momento hay que estrenar, porque si no se puede seguir Infinitamente. absolutamente. ¿Y cuál es el lugar del instinto en la dirección teatral? Mira, yo muy bien no soy ni de lejos licenciado en algo que tenga que ver con el conocimiento de la psique humana, y mucho menos de su morfología o de su estructura neuronal. O sea que no tengo idea de lo que es el instinto. Pero sí sé que existe. Sé que la intuición nos ayuda muchísimo. Casi los momentos creativos son un repentismo intuitivo, que es así. Y es el entusiasmo nos hace legitimar algo que no tiene ninguna justificación lógica ni racional. Es súbitamente la percepción de que eso tiene que ser llevado de esa manera y se produce eso. Lo que no creo que sea mágico. Yo creo que conscientemente uno va registrando cosas, toma conciencia de montones de cosas que registra, pero a la vez va registrando un montón de otras cosas que no las hace consciente, pero que van formando algo que nosotros después llamamos la intuición, que es como el gusto. Viste que el gusto no se puede enseñar. No se puede decir que es buen gusto, mal gusto. Es gusto. El gusto es el gusto. Ahora, hay gustos que contagian gusto a los demás. Y hay otros gustos que lo que contagian no es una muy buena empatía. Son escalas de valores que pertenecen ya después de lo estético a lo ético. Y ahí hay mucha tela para cortar, mucha para hablar al respecto. Pero el fenómeno de la intuición o del instinto, no sé si es lo mismo, mi ignorancia es lo suficientemente vasta como para confundirlo, pero bueno, lo instintivo o intuitivo, creo que hay algo que es una dosis genética que uno no sabe, pero después la otra se ha ido formando por lo que uno fue viendo, por lo que fue percibiendo. Por eso en la vida del director hay un trabajo a diario que es cultivar su oído musical, cultivar su visión plástica, su percepción de las conductas, su percepción de los mensajes recibidos, de qué manera y qué, con qué se nutre a diario, desde lo que lee hasta lo que come, hasta dónde va, los lugares que frecuenta. Todo eso va conformando algo que es el gusto, la intuición, el instinto, esa cosa que no tiene explicación y que felizmente no tiene explicación. Porque de lo que se trata es, pese a que tenemos que tener las palabras justas para llevar no solo al actor, a todo el conjunto, a conseguir esa estructura dinámica viva en un sentido, si bien es cierto que tenemos que conseguir las palabras justas para llevarlo a su realización, lo más importante es que ha tenido un sentido previo para uno lo que va a ir armando. Uno lo imaginó y no quiere decir que lo haya podido contar, aunque tenga la palabra justa para conducirlo. No lo puede contar, porque si lo puede contar, hay muchas partes de una obra que se pueden contar, pero vos no le decís a alguien, andá a ver esta obra por esto, por esto, por esto. Le decís 20 cosas y después le decís,
Pero anda a verla, la tenés que ir a ver. Claro, porque justamente es lo que no... En cambio, por ahí una película, muchas veces, por el argumento y por cómo esto, todos los aspectos racionales y, bueno, pero en una obra hay un punto fundamental donde todos esos elementos técnicos no son lo más importante. Vos le explicás más o menos el argumento, pero nadie va a ver Romeo y Julieta para saber de qué se trata. Más o menos todos sabemos cómo termina y sin embargo vamos. Y con la secreta esperanza de que no ocurra, no. Sabemos que va a ocurrir y tiene que ocurrir, porque si no, no es Romeo y Julieta. Y sin embargo vamos y lo vemos para ver cómo pasa. Eso inenarrable es lo que tiene que tener siempre en vilo al director. Porque es lo que tiene que ocurrir, eso que no se puede decir. Que creo que es una de las facultades también del teatro. Qué contradicción, ¿no? Lo único que se hace es escribir palabras Claro. y cuando se lo lleva en escena lo que tenés que conseguir es eso que no está dicho en ninguna de esas palabras, o está dicho en esas palabras, está contenido con esas palabras. Pero lo que ocurre es... Es un proceso distinto, ¿no? Uh-huh. Salvi, ¿qué lugar pensás que ocupa vos la autogestión en el teatro argentino? Mirá, yo creo que es fundamental. No puedo decírtelo sin comparar. El teatro europeo tiene 2000 años por lo menos, de tradición. Sí. Había contra viento y marea, con pelea, con lo que sea, que echaron a los actores, después los volvieron a buscar, lo que sea. Pero y hablo del teatro europeo porque la tradición del teatro que tenemos nosotros abreva en la cultura europea. Yo no sé si acá los nativos hacían ceremonias, si eran ceremonias mágicas, si eran danzas, pero no tenían las características del teatro tal cual lo concebimos nosotros. Esta codificación, aunque nos querramos desprender de ella, aunque enriquezcamos al teatro europeo con visiones nuestras muy distintas, porque eso también está ocurriendo, tanto en la docencia como en la estética, aún así abrevamos de ellos. Bueno, en Europa no se concibe una ciudad que no tenga la iglesia, el teatro, la municipalidad, y ese teatro es subvencionado por el Estado. Mal, bien, más o menos, con su elenco. Y ser perteneciente al elenco es una cosa seria. No tal. Además, bueno, esto de que aparecieron por todas partes nuevos grupos, nuevas formas. Pero en general está contenido, ¿no? Dentro de la estructura de la sociedad el hecho teatral. Sí. Acá no. Acá aún con el Instituto de Teatro, Proteatro, los demás institutos provinciales, hay que gestionar. No podés pensar en hacer una obra de teatro sin gestionar. Como actor tenés que gestionar, que te conozca un director, que te conozca un productor, si quieres hacer teatro en otro lugar. Como director es más difícil, porque el actor puede ir a varios proyectos, pero un director, primero que cuando dirige es muy difícil que pueda estar dirigiendo 2, 3 proyectos, 4, tiene mucho peso sobre uno. Pero bueno, puede que haga 2. Pero tiene que congregar gente, tiene que buscar, juntar. El actor va a los lugares donde esto ya de alguna manera tiene otra lucha. No digo que sea ni más fácil, ni mucho menos, es otra lucha. Pero la del director tiene que estar atento a juntar todo esto y a darle un sentido. Entonces, ¿cómo no pensar en la autogestión? ¿Y quién se encargará de la parte de la producción? ¿Y quién se encargará de la parte de...? Todo eso es autogestión. No sé si lo más lindo o no, pero yo creo que hasta los productores, la Asociación de Productores de Teatro son autogestadores, porque, qué sé yo, ¿cómo se genera si no un proyecto? Es muy difícil, no tengo muchos modelos de cosas que estén, salvo el teatro oficial y que más o menos teclea en cuanto a programaciones. Hubo época en que era más
claras las programaciones, lo demás es todo autogestión. Y no voy a decir, y ahí está lo más lindo. No, no está lo más lindo. No es lo Es más otro lindo. desafío. Es un desafío. No es lo Es más otro... Bueno, Salvi, para ir cerrando un poco, quisiera que nos compartas un poco algunas palabras o quizás hasta consejos para alguien que quiera dedicarse a la dirección teatral. Y lo primero es disuadirlo de eso. O sea, ahora Sí, sí. está a tiempo todavía. Está a tiempo. Sí. Consejos, no sé si sería consejos. Puedo decir, en base a mi experiencia, primero que nada, que no tiene que tener ganitas. Tiene que tener ganas. Porque ganitas son eso cuando, ¡ay, qué lindo sería hacer una obra así, 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 así! Yo voy. Pero al otro día que ya sabe qué obra así, 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 la encontró, tiene que empezar a llamar por teléfono, juntar gente, tener tiempo, dedicarle ese pedazo de vida, de ahí en adelante no va a hacer las cosas que estaba haciendo, va a empezar a hacer otra vida, va a poder seguir atendiendo todo lo que atiende, pero condicionado por eso. No es que mientras que sigue su ritmo de vida también va a dirigir. No, va a hacer eso lo que va a modificar las cosas que hace habitualmente. Si se lo toma en serio. Sobre todo porque depende no un público que está esperando, que no sabemos cuál es, sino que la expectativa, las relaciones, los compromisos que la gente deja, los actores y todos los que componen la troupe o el elenco o el grupo teatral que forme o que esté formado, el único que no puede faltar es él. Y entonces eso no es que, bueno, no importa, el asistente le hace hacer esto mientras que yo hago otra cosa, no. Muchas veces, en los lugares más recónditos, ocurre que el grupo elige al director. Más allá de que a veces lo elige porque es el profesor de gimnasia o porque es la profesora de literatura. Nunca la de geografía, no sé por qué. Pero porque literatura tiene que ver con el teatro, o gimnasia porque también tiene que ver con lo corporal. Lo eligen por eso. Pero salvando eso, en general cuando un grupo deposita la confianza sobre alguien, porque dice, mira, acá no hay ningún director, no nos querés dirigir, hay que saber escuchar que por algo habrá percibido el grupo y poder ser muy elegante para decir que no. Pero también el decir que sí significa asumir una responsabilidad grata, porque goza de la confianza del conjunto, pero con ganas, que es el combustible suficiente para emprender un camino que le va a ir requiriendo cada vez un tema más y otro más y otro más, y seguramente tener el temple para que en el medio de la tormenta, en plena oscuridad, sepa que después de esa tormenta en plena oscuridad viene un amanecer y una mar serena para llegar y arribar a la playa. Que es cuando, después que se fue organizando todo, hay un momento en todo proyecto siempre que es, esto no va a salir nada, esto es todo un desastre. O sea, no estamos contentos con las novedades que encontramos y todo lo que hicimos nos parece un desastre porque ya estamos acostumbrados, pues se mecanizó o por lo que sea. Pero hay un momento en que uno dice, basta, después de esto no hago nunca más nada. Esto pasa y es casi una advertencia a que cuando se encuentren con eso es porque han ido por buen camino. Han creado un caos lo suficientemente vital que asusta hasta el propio capitán de la nave. Temple, paciencia, las cosas se ponen en orden por su propia dinámica, se sigue avanzando y se arriban al resultado más o menos gratos, pero se llega al final del camino. Entonces, estas son las dos cosas, ¿no? Las ganas, que es el impulso, y este temple, que es sobre todo para manejar no a los demás, sino a sí mismo. La condición de un director es
la de tener el temple de pelear contra sí mismo. ¿Contra qué? Contra las ganas de dirigir todo, de ordenar todo, de armar un mundo perfecto de acuerdo a su gusto e imaginación. El que tiene que pelear contra eso es él, porque si no lo van a pelear los demás eso. Él tiene que estar sosteniendo ese deseo de dirigirlo todo. No dije de matarlo, no dije de maltratarlo ni de anularlo. Graduarlo, sostenerlo, dosificarlo. O Cuidarlo. Sea, cuidarlo, que está permanentemente, pero a ver cuánto se puede hacer, hasta dónde. No pasarlo de rosca el trabajo, ni tampoco dejarlo que se muera antes de nacer. Esto es condición de una conducta. Y luego un gran deseo de aprendizaje de cualquier cosa y de distintas disciplinas, porque cada una inspira cosas distintas, y tener conocimiento de un poco de todo. Curiosear cómo se maneja una luz, un sonido, una escenografía, cómo se mezclan colores, o sea, esa curiosidad del lenguaje de teatral. Los lenguajes, de todo lo que compone el lenguaje teatral, que se nutre de todo eso, y tiene que tener una enorme curiosidad. No es solamente dirigir a un actor, no es que el actor se transforma en el alter ego y él, como no actúa él porque no tiene gana, coraje, porque la fiaca o el miedo lo siente en la silla, bueno, yo voy a conseguir un actor que haga lo que yo quiero. No es eso dirigir. No es eso dirigir. Es prodigarle, darle generosamente a un actor montones de elementos para que crezca y se proyecte por sí mismo. Pero además generarle el mejor ámbito estético, metafórico, poético. No quiere decir adornarlo con ornamento para que quede más lindo. Sino propiciar. ¿No? Propiciar con todos los artilugios del teatro, que habrá que seleccionar de acuerdo al estilo del director, de la obra, del espectáculo que se quiera hacer, qué son los elementos pertinentes. Bueno, todo eso es conseguir que se armonice. Entonces tiene que estar sumamente atento a todas esas cosas. Es muy apasionante, es muy grato el mundo ese del cual se tiene que alimentar. Y es un camino de ida, ¿no? No, todos son caminos de ida y vuelta. Se puede ir cuando quiera. No, total, nadie lo va a extrañar. Pero, no, a lo mejor sí, quizás puede ser que lo extrañen, porque uno nunca sabe qué cosa modificó en alguien que por ahí dormitaba en la platea y no estaba dormitando, sino que estaba tomando muy en serio lo que estaba ocurriendo. Quizás algún actor, alguna actriz, algún día le diga: nunca nadie me dirigió como me dirigiste vos. Y sin el doble interés de buscar nuevo trabajo. Claro. No sé. Puede ser que sea un trabajo, sea de ida y vuelta, no lo sé. Para tanto no. Bueno, Salvi, ha sido un placer. Para mí también. Me he sentido muy bien interrogado. Y mirá que yo he sufrido algunos interrogatorios, pero este ha sido una maravilla. Un placer. Gracias, Salvi. Muchas Gracias por gracias, compartir ese espacio.